He ido a patear la zona de Caldas, unas cosas que pretendía hacer el domingo pasado, pero no pudo ser. El Puig del Prat está aproximadamente a 1 kilómetro del Castell de Montbui y estuve mirando por el track y demás, escalando eso sí unos 130 metros, 140 metros, de la cota 419 a la 100, 550, perdón, o sea, unos 140 metros de altura, pues podríamos haber hecho, según esto, un sendero, no sé si muy abrupto, que es lo que quería ver. Hoy caminando de unos 6,5 kilómetros sería el recorrido, la variante, un añadido que prometía por los desniveles que hay. Me ha sorprendido el tamaño de las alturas, que no me esperaba tantas alturas y tantos barrancos. Es lo más delicado que he visto, que hay que ir con cuidado, hay que conocerlo, porque ir a ciegas. Algunas de las trialeras precisamente eran las líneas de la electricidad bajo la línea y se podía ir muy bien, pero de vez en cuando desaparecía el suelo y había o saltos o grandes, no barrancos, casi casi, mucha altura. En fin, la idea era hacer Puig del Prat y yo, ingenuo de mí, pretendía ver también el Turó de Ferlé, que está debajo, y uno pequeñito en medio, pero se ha quedado en intenciones, porque además de que he ido bastante tarde, era casi las 2 cuando he llegado, después de una visita a un cliente que yo también trabajo a veces. Me he ido con la mochila, la ropa en la mochila, me he cambiado de ropa en la montaña y a la patear. Y solo he podido hacer por la hora, ya he visto que no daría tiempo de más después de ver todo, el Turo de Ferlés y además solo el norte del Turo de Ferlés. Este es la zona en la que estaba pateando, está justo debajo, siguiendo la C59 y las rayas que pretendía hacer y solo he hecho algunas de ellas. Insisto, hay muchísimas más, muchos más senderos de los que indica el Wikiloc y tengo que volver con un GPS porque hay demasiada vegetación, es difícil orientarse en general, así a grosso modo, pero en fin, mucha pista de tierra, mucho sendero, en general bastante fácil, bastante llevadero, recuerda un poco al GR5 pero más tierra que el GR5. Incluso las pistas no son trialeras, pero bueno, con sus piedrecitas tienen sus bachecitos, sus historias, tramos relativamente rápidos en general, tramos más lentos con más menos pendientes o fluctuaba según el sitio. Algún sitio un poco más cerrado, pero ya me he metido solo por los sitios donde no había vegetación que molestara. Había muchos senderos que eran mucho más cerrados. Salidas como esto, una pista que es relativamente amplia pero rota y con piedras y su surco ahí que también tiene su complicación. Esto es una pista que rodeaba por detrás, por donde he caminado también un rato, para fotografiar allí las piedras para que se viera las losas de piedra, con sus equivalentes escalones que aquí no se aprecian, sus correspondientes escalones, perdón. Aquí sendero que me he metido a la derecha, un pozo de hielo que he fotografiado como referencia. Había varias construcciones en medio del bosque que me ha sorprendido ahí en medio de la nada, pero bueno, senderos incluso con peralte. Había muchas huellas de motos de motocross. Incluso he visto dos, bueno, he oído a lo lejos dos. Bueno, realmente da mucho juego. Se puede ir bastante rápido en los tramos fáciles. Hay tramos más pedregosos, como me parece va a llegar ahora. Así piedras sueltas, no tan sueltas, tanta piedra como en el tramo pedregoso del GR5, pero aquí cuando hay piedras hay muchas más que en el GR5. Lo recordaba un poco a pesar de que este es un bosque más de norte, más tierra y más húmedo que el GR5. Aquí, por ejemplo, esto es como la parte de pedregosa del GR5. Muchas piedras en este tramo y que aquí a medida que aumentaban las piedras aumentaba la dificultad y la pendiente. Todo esto se podía bajar bien, mejor con un poquito de inercia para no atascarse en las piedras, pero eso, dando botes porque es pedregoso, 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 hasta que se llegan a zonas un poquito más complicadas o mucho más complicadas según el sitio. Curvas, esta curva tiene su miga porque aunque no se aprecie en la foto hay dificultad aquí, hay que abrirse y porque por el centro no es fácil de tomarla. Esta es la siguiente curva, ya se ve que hay grandes losas de piedra y se
más o menos, sobre todo en seco, se pueden pasar bien, pero el verdillo ya delata que es mala época para meterse por allí, sobre todo si ha llovido. Hay curvas relativamente rápidas como esta sin mucha dificultad, pero también hay zonas complicadas, como esta que ya empieza a torcerse mucho. Se puede bajar, pero es más difícil de lo que se aprecia en la foto. Hay que pensárselo, hay que entrar bien. Y este no se aprecia, pero por la izquierda imposible. Por la derecha, rodeando las grandes losas, arrimado al árbol, hay una franja donde se puede ir, pero esto es tomado desde abajo, el mismo sitio. Hay escalón de 1 metro en un sitio, o 1 metro y medio, un sitio realmente difícil. El lado izquierdo, el surco izquierdo, era realmente difícil de sortear. Aquí un poco más alejado, la vegetación lo tapa, pero era porque se viera que atraviesa una riera. Estas piedras de ahí es un sitio de estos donde corre el agua cuando llueve. Seguía hacia abajo. De hecho, he llegado abajo a la riera de Caldas. Creo recordar que era la riera de Caldas. Y la verdad es que no estaba. Bueno, con la riera sabía dónde estaba, pero perdía, con la vegetación perdía la orientación. El sol y la riera es la única referencia que tenía y he visto que no era suficiente para averiguar en cuál de los 27.000 currioles estaba. Kilómetros de currioles hay por todas partes. Insisto, sobre todo llegando abajo al agua, que es esta parte, algunos difíciles, algunos tramos, algún punto difícil, en general muy bien, pero tiene los dos extremos. Esta losa no sé por qué la he fotografiado porque ya no recuerdo los detalles, pero me imagino que por la dificultad. Es que no me ha salido bien encuadrada la foto. Sigue para abajo, ya se ven los piedrolos ahí en medio del camino, grandes piedrolos, pero que se pueden ir sorteando en este caso. Y bueno, la hojarasca no molestará demasiado. Piedras, como la mayoría de los sitios, echarle pelotas. No, esta parte en concreto es más fácil que la otra del surco que comentaba. Aquí ya aclara un poco la vegetación porque abajo en el valle, donde estaba la riera, pues estaba un poquito más despejado. Incluso había una pista que he evitado en lo posible, pero he tenido que recurrir a ellas también para colocarme, ubicarme un poco y saber un poco dónde estaba. También he hecho pequeños tramos de subida, he fotografiado desvíos laterales, caídas, bueno, sitios temerarios para bajar, que alguno habrá. Aquí, aquello de arriba es una raíz de un palmo casi de diámetro y un surco descomunal. Por la izquierda se puede sortear, pero para que lo vierais, yo que he hecho con dos sensibilidades diferentes porque quedaba muy sombría. Un punto difícil en cualquier caso este. Lo otro ya, como esto, no hay demasiada pendiente, salvo en esos 2 o 3 puntos que eran negros. Todo muy llevadero y, bueno, no sé, lo que yo denominaría trialera, aunque por supuesto no requiere de cierta técnica, porque hay bastantes piedras y surcos y hay que ir sorteándolos. Confío en que el Puig del Prat haya más lo que yo buscaba, porque además es más la vertiente sur-suroeste, mientras que esta es la vertiente norte, que es mucho más húmeda y eso se nota tanto en la vegetación como en el suelo. En la otra confío en que esté un poco más seca y un poco más de piedra, pero lo iré a hacer otro día con más tiempo porque hoy he visto que no llegaba. Ahí la riera, abajo de todo. Mi ruta inicial, la del Puig del Prat, zigzagueaba. Por un lado se subían 140 metros y por el otro se bajaban 200 aproximadamente hasta la riera. La idea era seguir una pista que va para la riera. Se volvía a subir suavemente hasta casi la carretera, no se llegaba. Y allí se paraba el Turo de Ferlés para hacer otro tramo, pero insisto, no he podido hacer lo que pretendía. Esto ya se ve la línea de la luz o del teléfono, creo que es de la luz, ya no me acuerdo, pero creo que era la luz. Y aquí hacia arriba, no se aprecia la dificultad. Este es el tramo final, a partir de aquí para abajo, mal de llevar, se cierra mucho. Y yo me he ido caminando siguiendo la luz hacia arriba. Esto es lo mismo fotografiado desde arriba porque el final tiene cierta complicación. Hay una pendiente, se puede hacer, pero
pero bueno, eso una rampa que hay fuerte de metro y medio que hay que entrar bien, si no vas al suelo. El resto, pues, claro, con el inconveniente que aquí sí que es subida, tal como yo he estado bajando todo el tramo de antes, ahora estaba subiendo y por tanto con la bicicleta difícil de llevar, porque además estaba la tierra muy suelta, pedregoso, bonito de hacer de bajada, pero claro, es imposible bajar por los dos sitios. Entonces, a priori yo he hecho fotos por documentarlo, pero lo lógico es subir por pista, porque por una trialidad de este tipo es difícil pedalear por lo suelta, insisto, que estaba la tierra. Había tramos que no, por ejemplo la pendiente es muy suave y se puede llevar muy bien, ¿no? Incluso con tierra suelta, pero bueno, ya quita un piedrolo muy grande por si algún día, nunca se sabe. Había dos que cortaban el paso y he apartado uno para que quedara media pista para pasar, medio sendero. He hecho fotos como aquí, por ejemplo, se ven que suben otros senderos para arriba. Aquello que hay al fondo es el Puig del Prat, se adivina entre el arbolado. Ahora estoy mirando al norte y ahora es a la inversa, ahora estoy mirando al sur, más o menos sur. La sombra sería el sur, porque era mediodía esta foto, serían las 4, no, sur no. Ah, por aquí se han metido dos motos de motocross. Los oía unos metros más abajo, estaba a punto de bajar a preguntarles si tenían tracks de la zona, porque estaba todo muy rodado, se veía en todos los senderos que he visto, en todos había marcas de motos de motocross, pero claro, ellos pueden bajar y también pueden subir. Nosotros podemos subir, pero algunas cosas son excesivamente duras para subirlas, mientras que ellos, tirando de muñeca, no tienen problema. Este curriol está, el principio, esa cadena que se veía hace un momento, está a 100 metros de la carretera. Resulta que es el sendero por el que he empezado a bajar. Me he dado cuenta después, cuando yo intentaba volver hacia el coche, pero no tenía muy claro dónde estaba, porque, insisto, me faltaban referencias. La vegetación es demasiado densa. Siguiendo la línea, me metí por un camino y esto lo he dejado de muestra. El coche estaba a 100 metros y no me he dado cuenta, no lo he visto. Rodeo toda la montaña y lo tenía ahí al lado. Allí se veía, aunque no se apreciara, una considerable cuétara sin guía. Allí o apuntas bien o te pegas un ostión de narices, pero es que era hasta la pista, eran esos 100 metros, era todo en plan cuétara, pero sin raíl. Allí había que apuntar bien e intentar no patinar a los lados. En cualquier caso, si se superaba este primer metro y medio, 2 metros del cemento que se veía,